Bien, estamos continuando. Esta es la parte 2 de continuación. Continuamos. Nos quedamos en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 7 y versículo 8. Ahí nos habíamos quedado. Dice: antes, por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio para nosotros, y como a Pedro el evangelio de la circuncisión, que es para los judíos, que tiene que ver con un reino literal y físico y con el bautismo en agua y toda esta enseñanza, y para arrepentimiento de pecado también. Dice el versículo 8: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó Cristo para mí, para con los gentiles. Pablo entonces dice que hay que seguir un solo evangelio, como yo le dije en la parte 1. Es el evangelio de la incircuncisión, que es para nosotros. Jesús le reveló a Pablo cómo serán salvos los gentiles que no tenían ciudadanía con Israel, no tenían contacto con Israel. Jesús le reveló a Pablo cómo los gentiles, a través del ministerio apostólico de Pablo para los gentiles, que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia, cómo los gentiles van a ser salvos. ¿Ok? Pablo se lo revela en la transición de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 26. Vamos a buscar el capítulo 26 de Hechos. De Hechos de los Apóstoles. ¿Okay? Dice, capítulo 26, versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo, el llamamiento de Pablo. Pablo está aquí testificando su ministerio, testificando su llamamiento. Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quien yo te envío ahora, para que tú le abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y una herencia entre los santificados. ¿Ven? Aquí ya Pablo recibe el llamamiento, como en el capítulo 9 de Hechos también. Hechos 9:15 también. Y Pablo aquí testifica también que los judíos los gentiles van a ser salvos por la fe. Ya no va a estar siendo salvo por la obra, ni tampoco por la ley de Moisés, ni tampoco por el bautismo en agua, nada de eso. Solamente fe y no añadir bautismo en agua. Fe y no añadir ninguna obra, ninguno. ¿Ve? Fe. Aquí está claramente evidenciado. Ahora, ya leímos el versículo 6, 7 y 8 del Gálatas capítulo 2. ¿Okay? En el versículo 14, aquí mismito en Gálatas 2, versículo 14, Pablo dice: pero cuando yo vi que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? Al evangelio que Pablo recibió de Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio que Jesús le reveló a los judíos tiene su verdad, tuvo su verdad en su periodo de tiempo. ¿Okay? Ahora Pablo recibe el evangelio para los gentiles, y Pablo le dice a los gentiles que va a ser por la fe y no por el bautismo en agua, no va a ser a través de la ley de Moisés ni las obras ninguna, ¿okay? Ni los diezmos ni nada de esas cosas, ¿okay? Pero cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije yo a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué entonces tú obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros los judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora Pablo dice en el versículo 16, sabiendo, ¿ves? Sabiendo, porque Pedro lo sabía, pero lo que pasa es que Pedro no entendía el evangelio que Pablo recibió. Pedro no lo entendía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, dice Pablo, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos al próximo capítulo hasta llegar al capítulo 5, del 1 al 4, ¿ok? El capítulo 4, versículo 4, ok, capítulo 4, versículo 4, Jesús dice que Jesús vino para la circuncisión. Ok, vamos a leer el capítulo 4 un momentito, de Gálatas, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Aquí Pablo les está enseñando a los mismos iglesias gentiles, ¿verdad? En Gálatas, que Jesús vino para la circuncisión. Ellos habían venido para la circuncisión para los judíos, enseñarles el mensaje que Jesús le enseñó a los de la circuncisión, para distinguir y diferenciar la diferencia. Entonces, en el versículo, ok, capítulo 5, 1, vamos allá al capítulo 5, versículo 1 hasta el 4, dice: estén pues ustedes firmes, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncida, de nada les aprovechará Cristo. La palabra circuncidar tiene que ver con los judíos. Si ustedes se hacen miembros de la nación de Israel para cumplir la ley de Moisés y todo lo que Dios le habló a Moisés para enseñarlo, de la manera como Jesús vino para la circuncisión, que para los judíos, cuando Jesús vino a enseñarle todo en referencia a lo de la ley de Moisés, los mandamientos y el Torá. ¿Ven? Por eso es que Pablo usa una referencia del ministerio de Jesús en el capítulo 4, versículos 4 y 5, que Jesús vino para los judíos. Le estaba diciendo Pablo a ellos: mira, Jesús vino para los mismos judíos, no es para ustedes. No es para ustedes. Yo soy enviado por Jesucristo para ustedes con el evangelio que Cristo me reveló a mí para ustedes en la fe, sin añadir la obra de la ley. ¿Ok? Ahora continuamos. He aquí yo, Pablo, digo que si ustedes se circuncidan, quieren ser judíos, de nada les aprovecha Cristo. De nada les aprovecha el evangelio. No tiene sentido el evangelio, porque estarían entonces en la ley. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entre el versículo 3 y 4, Pablo no está hablando una orden, un imperativo o una doctrina diciéndole a los gentiles que van a caer de la gracia de Dios. Ellos no estaban caídos en la gracia de Dios. Ellos habían sido persuadidos por esos grupos de judíos, que es muy diferente. En el versículo 3 y 4 vamos a leerlo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, dice Pablo. Pablo le está hablando aquí una exhortación. Una exhortación, tú me entiendes, a los mismos gentiles, ¿verdad? Delante del mismo pueblo judío, porque aquí habían dos audiencias. Aquí habían dos audiencias, un remanente de judíos que habían intervenido, y Pablo también les estaba hablando a ellos, y también estaba la audiencia de los gentiles, que el mensaje oficial era para los gentiles, de parte de Pablo a los gentiles. Ahora Pablo dice en el versículo 4, de Cristo os desligáis, lo que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Aquí Pablo en el versículo 4 está hablando una exhortación.
una exhortación, que no es lo mismo que nosotros la iglesia entendemos que de Cristo os desligáis, lo que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Entonces la iglesia hoy en día, nosotros malinterpretamos el versículo 4 pensando que al caer de la gracia es un sinónimo a perder la salvación. Y es ahí a donde yo quiero llegar. Es ahí a donde yo quiero llegar. Porque no es lo mismo un imperativo que una exhortación. ¿Me entiendes? No es lo mismo que cuando yo le digo a una persona, tengan cuidado bajando la escalera. Porque esas escaleras, los escalones son altas y son resbalosas. Y el que baje la escalera sin tener cuidado, ay Dios mío, se cae. Pero no les estoy diciendo que ellos se van a caer. Les estoy dando una exhortación. No les estoy diciendo que ellos se cayeron o se van a caer tampoco. ¿Me entiendes? ¿Ves? El hecho de que alguien baje una escalera y se haya caído porque no haya bajado la escalera bien, aguantándose con mucho cuidado, no quiere decir que todo el mundo se va a caer o que ya está caído. No, le estoy dando una exhortación solamente. En el versículo 4 dice Pablo, de Cristo os desligáis. Vamos a bregar con esa palabra desligáis. ¿Okay? Capítulo 5, versículo 4. Desligaste. Esta palabra desligaste está en voz pasiva, de acuerdo al original, al contexto original de lo que quiere decir la palabra desligaste. En el contexto original está en voz pasiva. Entonces la voz pasiva indica que ellos habían recibido, no hicieron. La voz pasiva indica algo que ellos reciben. Alguien recibe algo de otro. No es que uno mismo produce y hace. Esa es la voz pasiva. Alguien está influenciando, haciendo algo y nosotros la recibimos, que viene siendo la voz pasiva. ¿Ves? Entonces, cuando dice ustedes se desligaron, ellos se desligaron no voluntariamente. No voluntariamente, se desligaron bajo una persuasión que ellos recibieron de los judíos. Los estaban convenciendo, ¿ok? Y está en voz pasiva. Ellos recibieron esa persuasión, voz pasiva. Ellos no se desligaron, ellos fueron persuadidos por los judíos, ¿ves? Pero no cayeron de la gracia de Dios. Como muchos piensan que al caer de la gracia de Dios, lo malinterpretamos y le ponemos enseguida una condicionante. ¿Tú sabes por qué muchas iglesias piensan que cualquier versículo que leamos aparenta expresar una condición que la persona se pudiera perder la salvación o perder la justificación o perder la salvación? Yo sé por qué. Porque todo el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el mensaje de Dios para aquel pueblo de Israel, de las 12 tribus, para aquel pueblo, el mensaje de Dios siempre era un mensaje de hacer. Haz esto y vivirás. Haz esto y serás bendecido. Ahora el mensaje de Dios para aquel pueblo de Israel era así. Haz esto y vivirás. Haz esto en obediencia. El mensaje de Dios es, si no lo haces y no cumples los mandamientos, o estás en pecado, o incurre usted en una violación de la ley o un pecado cualquiera, entonces la misma ley de Dios, a través de la ley de Moisés para ellos, pues los condena. Todo el Antiguo Testamento, antes de Cristo morir,
todo el Antiguo Testamento era un mensaje de Dios basado a un mensaje sujeto a condiciones. Sujeto, como por ejemplo, el alma que pecara, esa morirá. El alma que peque, violente la ley de Dios y no esté con Dios, morirá. Ahí la palabra morirá tiene dos términos: morir físicamente y que su alma la pierde. Su alma la pierde, no hay salvación. Entonces la iglesia hoy en día tiene bien cimentado, bien arraigado en su conciencia, en su mente, el mensaje antiguo y lo mezcla con el evangelio de la fe, porque la fe es: el que crea en Cristo será salvo. Punto y se acabó. Pero el mensaje del Antiguo Testamento de parte de Dios para los hebreos era muy diferente, porque era sujeto a condición. El mensaje del Evangelio para el cuerpo de Cristo, para nosotros, no es sujeto a condición. Por eso es que la iglesia tiene ya la tendencia de poner una condición de que se pudiese perder la salvación. Y por eso es que hoy en día muchas iglesias, al leer Gálatas 5:4, le pone una condición, porque gramáticamente hablando, si lo vamos a ver dentro del punto de vista de la gramática, ¿verdad? Hay muchos textos bíblicos y palabras bíblicas que son como cláusulas y textos y verbos que son subordinadas. Y los textos y palabras subordinadas no se dejan entender muy claro. Como que necesita un complemento directo para que se puedan entender. Hay que buscar el complemento directo del contexto de lo que se quiere decir. Si yo te dijera a ti, bueno, esto se rompió, bueno, eso es una palabra subordinada. Esto se rompió. Bueno, está bien, se rompió. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Ahora, si yo te dijera que esto se rompió porque se cayó el piso, ya no es subordinada, porque estoy añadiendo un complemento directo para que entonces la oración esté definida ya. Hay oraciones y versos en la Biblia que parecen ser subordinadas y aparentan como que se pierde la salvación, pero en realidad no es que se pierde la salvación. Aquí en el versículo 4, desligar viene siendo echar a un lado, y también significa ignorar. Ignorar y echar a un lado. La palabra desligar, lo que Pablo quiso decir es, Pablo les quiso decir: ustedes están ignorando la gracia del Evangelio. Eso es lo que Pablo estaba queriendo decir por desligar. De Cristo se desligaron, entonces lo que Cristo predicó y enseñó no tendría validez entonces. Pero no está diciendo que ellos perdieron la salvación. No está queriendo decir eso. Pablo les quiso decir: ustedes están ignorando la gracia, se han desligado, ignorando, dejando pasar por alto el mensaje. O también otra interpretación sería también otra más, o la libertad que han tenido. ¿Ven? Ustedes están ignorando la libertad que ya tienen. No es que perdieron, que la tienen. Hoy en día, la iglesia ya es justificada, ya es salva y ya es acepto por Dios. Pero ignoramos que nosotros ya somos salvos y justificados y salvos y aceptos por Dios. Con todo y eso lo ignoramos, lo dejamos pasar por alto, lo ignoramos y pensamos que pudiéramos perder. ¿Por qué pensamos así? Por el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento dice: el alma que pecara, y ya estamos cimentados en eso. ¿Ve? Entonces estamos haciendo mezclando lo viejo con lo nuevo. Ok, volvemos a leer. De Cristo os desligáis lo que por la ley se quieren justificar. Es una verdad en cierta parte, porque en el capítulo 3 Pablo dice,
Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición y es una realidad. Pero ellos no estaban dependiendo. Lo que estaban realmente dependiendo realmente eran los judíos. Eran los judíos. Eso eran los judíos. Estaban sí dependiendo de la ley del Torá, de la ley de Moisés y las obras. Ellos no estaban dependiendo. Solamente Pablo aquí le está hablando en el versículo 3 y 4 una exhortación reflexiva. ¿Ve? Una exhortación reflexiva. De Cristo se desligaría. Mira, de Cristo se han desligado lo que por la ley se justifican. Es una exhortación reflexiva. De la gracia habéis caído, pero no le está diciendo, ustedes cayeron. No le está diciendo eso. Aquí no hay una condicional para que se pierda la salvación. ¿Ok? Vamos a continuar con el otro video. Pasen al otro video.